Nos encontramos con Irene Saavedra, activista histórica del movimiento feminista y LGTB. Buenas, Irene. Hola, buenos días. ¿Cómo empiezas a participar en el movimiento LGTB? Pues empiezo en Madrid. Yo soy de un pueblo del sur de Ciudad Real y marché a Madrid porque el pueblo se me quedaba pequeño. Ah, a raíz también de un programa que había en televisión que presentaba José Luis Balbín, que se llamaba Debate y que se emitía los sábados. En ese programa vi a Empar Pineda y a Jordi Petit, que en ese momento eran representantes del movimiento lésbico y gay, respectivamente. Empar Pineda fue la primera lesbiana en salir públicamente y en debatir eh, con, con psiquiatras, por ejemplo, con la CONCAPA, que eran lo más parecido a lo que se llama ahora Foro de la Familia. Y me impresionó mucho lo que decía esa mujer. Entonces, yo quería ir a Madrid para conocer a Empar Pineda y al final lo conseguí. En el 85, a finales del 85 me fui a Madrid y en el 86 encontré a esta mujer, a Empar Pineda, en el movimiento feminista, en la sede que había en la calle Barquillo. Y ese día estaban reunidas el colectivo de feministas lesbianas de Madrid. Entonces, directamente, pues les pedí si podía entrar en la reunión, me dijeron que sí. Se portaron estupendamente conmigo y prácticamente a lo que se dedicaban era a preparar el 28 de junio, que es el día, sigue siendo el Día Internacional de Gays, Lesbianas y ahora pues otras orientaciones y, diversas e identidades diversas. Y el resto del tiempo lo que se hacía era debatir desde el punto de vista feminista, eh, y lo que aportaba las lesbianas al movimiento feminista. Porque en muchos casos no admitían mujeres feministas heterosexuales que mujeres lesbianas se reunieran en la sede del movimiento feminista, ¿no? Al final lo consiguieron y a partir de ahí, bueno, se creó un grupo bastante grande, y se hicieron las jornadas. Ya había habido una primera jornada en el año 79 en Barcelona y las segundas fueron en el 88 en las que yo ya estuve presente, ¿no? Y fue realmente para mí impactante ver a 2000 mujeres lesbianas debatiendo junto con mujeres lesbianas griegas y americanas, de la situación de las mujeres lesbianas en ciertos países. ¿Qué representaciones teníais ese grupo? ¿Hacia dónde mirabais para hacer vuestros trabajos y hacia quién? La verdad que en ese momento mirábamos más al movimiento feminista, por ejemplo, a las agresiones a mujeres, por ejemplo, apoyábamos y debatíamos sobre el tema de aborto, hasta que nos dimos cuenta que estábamos dejando de lado
lo que era nuestra verdadera función, que era sacar adelante y visibilizar a las mujeres lesbianas. Dentro de esas visibilizaciones, hablabas de Empar Pineda, que salía en programas de televisión. Sé que también a ti te tocó. Cuenta un poco esa experiencia de por qué te tocó a ti, ¿no? Y por qué siempre terminabas siendo o Empar Pineda o tú. Bueno, no, en principio nadie quería salir. Había pues mucho armario dentro del propio colectivo, por miedo a perder el trabajo, por miedo, porque no lo sabía la familia. Entonces, digamos que se resistían. Yo consideraba que había que salir, y si no salía nadie, y en par no podía atender a los medios de comunicación, los atendía yo. Por ejemplo, en una... La primera vez que yo salí fue en la revista Pronto. Estuvimos debatiendo si salir o no salir, porque la revista Pronto para todas nosotras era como para señoras mayores y bueno, y que se leían en las peluquerías y lo leían las abuelas y las madres e incluso bastantes hombres, cosa que nos dimos cuenta posteriormente, ¿no? Cuestión que los hombres nunca hablaban ni decían que leían el Pronto, pero lo tenían en casa y lo leían. Ahí hicieron un reportaje muy bueno, tal vez el mejor de aquella época, porque no interpretaron lo que decía o lo que decíamos otra compañera que era danesa, que estaba allí de paso, y yo. Y al final decidimos con una condición que era que se, digamos, que se escribiera, que se contara exactamente lo que decíamos y no se hicieran interpretaciones. ¿Por qué decidimos hacer ese reportaje en el Pronto? Pues porque eran 4 páginas, tenían una tirada semanal de 1 millón de ejemplares y era una manera de entrar en las casas, tanto para las madres y padres, aunque no lo reconocieran, y gente mayor que era quien también leía y mucho esa revista. ¿Qué Esa repercusión tuvo? revista la hizo, no se me olvidará nunca, al periodista Pepe Nieto, porque fue encantador y fue fiel a todo lo que dijimos. ¿Qué repercusión tuvo ese reportaje que os hicieron en La Pronto? Pues fue increíble, increíble. Aparte de reconocernos allá donde íbamos, hasta un taxista, después de de varios meses, me reconoció cuando íbamos bueno, cuando iba al país precisamente a hacer otra entrevista y la gente te reconocía, no te insultaba, mucha gente te decía que eras muy valiente, reconociendo y saliendo en los medios de comunicación y, y fundamentalmente cientos y cientos y cientos de cartas de lesbianas, sobre todo de pueblos, de pueblecitos, recuerdo por ejemplo de catalanas, ¿no? De Gerona,
de Asturias, por ejemplo, de muchísimos sitios que no dábamos abasto a contestar. Entonces se tuvo que crear una comisión para contestar esos cientos y cientos de cartas. Porque, bueno, muchas nos decían que pensaban que eran las únicas, hasta que nos vieron en el pronto. ¿Piensas que ese tipo de representaciones, el que se vean que hay mujeres lesbianas en este caso, que salen en los medios, aún siguen siendo necesarias o tan necesarias como lo fue en esa época, por los años 80? Por supuesto que sí. Aún habiendo todas las representaciones que ya hay, tanto de periodistas, deportistas, mujeres profesionales, que sí han dicho, sí han admitido su orientación. Sí, aunque siguen siendo pocas, sobre todo en comparación con hombres, sigue siendo necesario visibilizar actualmente. ¿Por qué? Porque somos muy diferentes unas a otras. En aquella época éramos todas feas, eh, no nos querían los hombres porque éramos feas, porque éramos gordas o porque éramos, pues no sé, pues porque nunca habíamos estado con un tío y entonces no lo habíamos probado. Eh, y además había también una manera que no éramos solamente las lesbianas, había una forma, digamos, de vestir en la que nos reconocíamos a nosotras mismas. Ahora mismo eso es muy difícil, ¿no? Eh, Menos mal, porque las hay de todo tipo y eso es muy bueno, que haya mujeres ahora lesbianas que tengan diferentes, digamos, características, ¿no? Nos llamaban entonces marimachos, ahora no nos llaman marimachos. Te pueden llamar otra cosa, te pueden llamar boyera, antes era tortillera, te pueden llamar comecoños o cualquier otro insulto que nosotras decidimos entonces darle la vuelta a ese insulto y contestar al insulto diciendo pues sí, soy boyera, pues sí, soy tortillera. Eso ahora, digamos que no pasa. ¿Por qué? Porque ya no hay esa, digamos, uniformidad, que todas llevábamos el pelo corto, llevábamos, por ejemplo, pues vaqueros y camisa de cuadros, ¿no? Pues yo qué sé, pues como los tíos que llevaban pues chaquetas de pana en aquella época. ¿Ahí qué papel piensas o crees que tuvo las series de televisión que empezaron a meter de alguna manera personajes de lesbianas? Bueno, hubo una época en que los personajes de lesbianas siempre eran las malas de la película, ¿no? O no tenían sexo, eran caricias muy dulces, o eran las asesinas de la película, ¿no? Los chicos fueron los primeros que salieron en personajes, como por ejemplo la serie de Salir de clase o Al salir de clase, que había una pareja de chicos. Y posteriormente fue muy importante durante muchísimas temporadas de una pareja de lesbianas que interpretaban pues Patricia Vico y otra actriz
que se llevaron varios premios por parte de grupos LGTB, varios premios también por parte de los medios de comunicación, y que fue importantísimo. Salieron páginas en internet, club de fans. Fue un impacto total, un impacto total, sobre todo para las chicas jóvenes, ¿no? Y para las que éramos ya o somos ya un poco mayores, pues era la serie que nos hubiera gustado ver cuando teníamos 15 años o cuando teníamos 17 o 20. La serie no se nombra, no la nombraste Hospital Central. Perdón, sí, Hospital Central. ¿Qué importancia tiene que tanto en los medios de comunicación como en otros sitios se vean representadas mujeres lesbianas? Vale. Muchísima. Tiene muchísima importancia. Porque las chicas jóvenes no han tenido, no han conocido esas representaciones de las que hablábamos antes, ¿no? De los años 80, de los años 90. No lo han conocido. Entonces, este tipo de series, este tipo de novelas también, que no se nos olvide la literatura, y revistas, pues yo creo que las ha hecho salir de una manera natural del armario. Y de una manera tan natural que parece que no hubiéramos existido antes, ¿no? Y eso, bueno, es muy importante que se lo tomen de una manera natural, que no haya ya, que no haya no, porque no se ha acabado, pero una autolesbofobia en el que mujeres lesbianas lo han pasado muy mal, ¿no? Entonces, antiguamente, incluso antes que yo, las recluían o bien en conventos o bien en psiquiátricos. Eso hoy sería impensable. Eso hoy sería impensable, significa que ya está todo andado, que ya está todo conseguido en cuanto a una vivencia naturalizada y a la par que parejas heterosexuales o que No, personas heterosexuales. no, en absoluto. Queda muchísimo por hacer, queda mucho por hacer. No estamos a la altura de igualdad con respecto a mujeres heterosexuales, ¿no? Porque ahí hay, digamos, un binomio hombre-mujer que no quieren reconocer que dos mujeres puedan amarse, que dos mujeres tengan sexo y que no sea un sexo, digamos, mimoso, cariñosillo, etcétera, ¿no? Sino que es sexo, tal cual. En ese trabajo que queda por hacer, ¿hay acciones concretas que una administración local puede llevar a cabo? Muchas. Administraciones locales, administraciones estatales, administraciones de todo tipo. Pero refiriéndonos a las locales, por ejemplo, y este es el caso de las locales, pues por ejemplo, el Consejo de Salud o los consejos de salud que dependen de los ayuntamientos, no se habla nunca por ejemplo, pues trabajar, visibilizar a través de la salud con ginecólogos y ginecólogas que ni tan siquiera saben cómo
ah, tratar a mujeres lesbianas. Directamente les dicen, bueno, si eres lesbiana, ¿para qué vienes al ginecólogo? Ah, Eso hace que muchas lesbianas con 50 años no hayan ido nunca a un ginecólogo o a una ginecóloga. Eso es peligrosísimo, peligrosísimo, porque se podían evitar muchos tipos de cáncer, porque se podían evitar contagios, ¿no? Contagios de ITS, y que se normalizara el hecho de ir al ginecólogo. Pero ese tema no se trata en los consejos de salud de los ayuntamientos y en el Consejo de Salud de Gijón tampoco. ¿Qué otros temas no se tratan o en qué otros ámbitos podría incidir un ayuntamiento local, como es el nuestro, el de Gijón? Pues en campañas de sensibilización, de sensibilización hacia padres, hacia familias, en el trabajo, como orientadores, por ejemplo. Pues yo creo que, por ejemplo, en Gijón debería haber una oficina que orientara no solamente a lesbianas y a otras orientaciones y diversidades, sino también a padres y a empresarios y empresarias, ¿no? Que despiden a una mujer porque descubren que es lesbiana. Porque hay muchas mujeres que se casan, no dicen que se casan en el trabajo y no cogen los días que les corresponden por casamiento, digamos, ¿no? Para que no se enteren que son lesbianas. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de despido o de discriminación o de acoso en el trabajo. Aparte de salud y estas campañas, sobre todo orientadas al tema bueno, de laboral, del trabajo, ¿alguna otra cosa que podrían hacer? Pues sí, podrían, por ejemplo, facilitar a través también del Consejo de Salud que se reconozca la reproducción asistida y que no dependa la reproducción asistida de un hombre, sino que se reconozca que mujeres lesbianas quieren tener hijos propios, mujeres lesbianas también adoptan, que es otra opción, pero a esas mujeres lesbianas siempre, digamos que están a la cola de las adopciones. Eso creo que un ayuntamiento puede hacer mucho a la hora de sensibilizar a otras administraciones. En cuestión de representación, En cuestión de representación, también. En cuestión de representación, por supuesto, todo el mundo sabe que ha habido concejalas que son lesbianas y que no han hecho absolutamente nada por las mujeres lesbianas, alcaldesas. No hace falta que sean mujeres tampoco, ¿eh? Alcaldes, no es específico solamente la sensibilización y campañas de visualización solamente de las mujeres que lo son o no lo son, o que son heterosexuales. Por ejemplo, hay un dato que me llama mucho la atención y es que en el Consejo
local de la mujer no se trate nunca el tema del lesbianismo, ¿no? Solamente se tratan, bueno, cuestiones de mujeres heterosexuales. Hay también otra cosa, otra cuestión que llama mucho la atención y que es absolutamente discriminatorio cuando un hombre asesina a su pareja, es machismo, pero si una mujer agrede a su pareja, no dicen nada, no se dice nada, no se sale a la calle. Sin embargo, cuando el maltratador es un hombre, se sale a la calle y se protesta. Cuando es una mujer, a una pareja mujer, no se dice absolutamente nada, ni se sale a la calle. Cuando hay agresiones en la calle a parejas de lesbianas, que las ha habido, y bastantes, en Gijón y en otras ciudades o pueblos de Asturias también, no salen, no comenta nada el ayuntamiento, no sacan un comunicado, no hacen minutos de silencio, no se hacen manifestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es como si no existiéramos para las instituciones. A lo único que se limitan es, y este ha sido el primer año, a poner la bandera del arco iris, y ha costado mucho que se pusiera la bandera del arco iris en el balcón del ayuntamiento. Aún así se ha puesto y eso indica posibilidades de cambios. Bueno, no sé si posibilidad de cambios o pues el 28 de junio, pues a partir de ahora vamos a poner la bandera. Y poniendo la bandera, pues está todo hecho, ¿no? No está todo hecho. Y tampoco está todo hecho porque tengamos una ley en la que ya parejas del mismo sexo nos podemos casar. No está todo hecho. En general, los políticos, las políticas, consideran que si ya nos podemos casar, ¿qué más queremos? Pues queremos igualdad. Queremos igualdad, igualdad social. Pero en la igualdad social no solamente la tenemos que trabajar las propias lesbianas, las tienen que trabajar también las instituciones. Y las instituciones locales tienen el deber de apoyar, porque representan a todos y a todas las ciudadanas y ciudadanos, incluidas las minorías. Nos quedamos entonces con ese cierre, pidiendo a las instituciones o recordando a las instituciones ese deber de apoyar. Muchas gracias, Irene. A vosotras.